A ver, la gente joven quería, pero no tenía la plata. Ya. Y la gente que sí tenía la plata le parecía extraño. Y claro, cuando yo llegué a ese espacio lleno de papeles, lleno de marcadores, lleno de lápices de color, de gente dibujando, me alucinó. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archicast. El día de hoy, como ya es de costumbre, nos encontramos en el showroom de Ixina en la ciudad de Quito. Ixina son cocinas alemanas que se fabrican allá y las traen aquí acorde al diseño que necesitas, que tú les pasas, o ellos también te ayudan diseñando la cocina y te traen todo prefabricado solo para ensamblarlo aquí con una excelente calidad que les invito a que conozcan. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, arquitecto por el TEC de Monterrey, primer lugar en concurso Castilla de Guápulo en 2004, mención honorífica al Premio Ornato Ilustre Municipio Ciudad de Quito en 2007, múltiples conferencias internacionales en España, Buenos Aires, Nueva León, ganador del Premio Ornato en Ciudad de Quito en 2015, en 2021, fue profesor en la UDLA, no sé si aún sigues. Ya no. Uno de los dos apellidos en 10 Müller Arquitectos, Felipe Müller. Un gusto tenerte aquí, Felipe. Qué gusto, Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, por este espacio. La verdad es que estoy contento de estar acá. A ti, gracias por aceptar venir a este espacio, ¿no? Y poder compartir un poco con la comunidad. Te cuento que nuestra comunidad tiene una gran porción que también son estudiantes. Entonces, como te contaba un poco antes, yo al ser estudiante, cuando estaba acabando, tenía esta duda de qué hacer cuando estoy al final de la carrera, más o menos. Entonces, el objetivo de este podcast es ayudar a aclarar esas dudas. Excelente. Pero me gustaría saber desde el inicio, ¿qué te llevó a ser arquitecto? ¿Qué es lo que a ti te llamó la atención de esta profesión? Tal vez ya tenías claro desde mucho tiempo antes de elegir la carrera que ibas a ser arquitecto. Fue de último minuto, no sé. A ver, es una historia larga que yo creo que empieza bien temprano, ahora que me pongo a pensar. Yo desde niño tuve muchísimo interés y creo que también aptitudes por el tema manual, por el tema del arte. Tenía una abuela, mi abuela era artista, mi abuela de mamá. Era artista, aparte hacía cerámica y bueno, yo crecí mucho con ella, metido en su taller, pintando, esculpiendo, y creo que esos fueron como los primeros inicios de que tenía obviamente interés y vocación por el tema de las artes. Después hubo un episodio que me acuerdo, que siempre lo cuento, que es, bueno, yo no tengo familiares de arquitectos, entonces me acuerdo un día ir a la casa de un amigo a hacer un proyecto de colegio, de esos, ahora ya no sé si pasa esto, pero antes nos hacían hacer un proyecto en un cartel que tenías que dibujar, investigar y hacer el cartel. Y llegué a la casa de mi amigo y resulta que el papá era arquitecto. Y él tenía al lado de su casa su taller. Y me dice, bueno, vamos al taller de mi papá porque ahí tenemos los materiales. Y claro, cuando yo llegué a ese espacio lleno de papeles, lleno de marcadores, lleno de lápices de color, de gente dibujando, me alucinó. O sea, la verdad es que me marcó. Ese día trabajamos ahí, a los dos nos gustaba mucho dibujar. Y pasé una tarde increíble, ¿no? Y me impresionó, le conté a mi papá, le dije, no sabes qué lindo esto. Y creo que ese fue como la primera vez que me enganché con la arquitectura. Después, un poco mayor en el colegio, como ya tenía como unos 14 años, nos hicieron en clase de inglés, increíble, pero en clase de inglés nos hicieron hacer una representación, teníamos que representar una escena de una obra de Shakespeare. Y yo hice una maqueta y empecé a hacer esta maqueta y haz de cuenta que no podía parar de darle detalle y de complementarle y le iba metiendo cosas. Aparte teníamos en el colegio una clase que se llamaba actividades prácticas. Entonces yo como que este proyecto, que era una cosa muy sencilla, de repente lo volví algo muy, muy trabajado por el gusto que me generaba hacerlo, ¿no? Entonces ahí ya me acuerdo que mi papá me decía, tú vas a ser arquitecto, o sea, está clarísimo el tema, ¿no?
Pero más o menos a los 15 años entra la fotografía en mi vida. Mi papá, que es ingeniero químico, pero es un tipo súper sensible, increíble, o sea, tiene una capacidad de sensibilidad, de abstracción, dibuja súper bien, le encanta la fotografía, tenía como hobby la fotografía, y yo le empiezo a pedir la cámara y le empiezo a agarrar gusto a la fotografía. Y ahí me confundo y es como que no sabía qué hacer. O sea, obviamente mi vocación estaba por el lado del arte y de crear, pero no sabía exactamente qué es lo que quería. Alrededor de los 16, 17 años me confundí, porque la verdad es que la fotografía me alucinaba. Me metí en cursos de fotografía en la Alianza Francesa, hice una clase en la Universidad de San Francisco, a pesar de que yo era pelado todavía, pero me metí en serio al tema de la fotografía. Y a los 17 años tuve la suerte de irme a Suiza a un verano, era básicamente 2 meses, en una escuela de arquitectura y fotografía. Ya, fue una cosa súper rara, pero hermosa. Sí, no había escuchado esa mezcla. O sea, era un programa de arquitectura que tenía clases de fotografía, ¿ya? Y tenía clases de historia del arte, era como un poco así general, ¿no? Muy abierto. Y bueno, ahí definitivamente me di cuenta que lo mío era la arquitectura. O sea, el rato que en estas clases nos llevaban a ver obras, a dibujar, la primera experiencia de después de dibujar un proyecto, de analizarlo, después conocerlo, recorrerlo, me marcó, o sea, pero me marcó tremendamente. O sea, realmente fue una cosa que me sobrepasó, y obviamente la fotografía me acompañó y me ha acompañado el resto hasta ahora, ¿no? Pero ahí fue cuando yo realmente me decidí que quería estudiar arquitectura. Oye, y en ese momento en el que tú ya tuviste tu primera experiencia de elaborar un proyecto, ¿fue la arquitectura lo que tú pensabas o tenías otra idea de lo que era arquitectura antes de comenzar a aplicar? Sí, yo creo que ahí realmente me di cuenta de la fuerza de la arquitectura, ¿no? O sea, cómo de unos trazos, unas líneas que tú generas, o de una maqueta, de empezar a juntar pedazos de cartón, puedes crear un espacio, ¿no? Entonces realmente sí, me impactó. O sea, yo ahí es cuando me di cuenta realmente las satisfacciones que te puede generar la arquitectura, ¿no? Que es muy distinto a otras artes, ¿no? Tú puedes pintar, tú puedes esculpir, nada se va a comparar con la arquitectura. La fotografía, nada se va a comparar con la arquitectura, porque la arquitectura, lo que tú creas, luego lo habitas, ¿no? Luego lo recorres. Entonces es algo muy fuerte. A mí realmente me impactó. Regresé de ahí. Bueno, después de ese curso me quedé con unos amigos mochileando por ahí. Esto era en Suiza, pegado a Italia. Nos quedamos mochileando por ahí, fuimos a Italia. Y bueno, ahí me fui a Roma, Florencia, ya te imaginas, me volví loco. O sea, después de esta base que me dieron ahí, fui allá a dibujar, a tomar fotos, y pues ahí terminé de enamorarme de la profesión, ¿no? Eres muy expresivo tú. O sea, por ejemplo, vi en el sitio web que tenían como que un poco de acuarelas, aguadas, así. ¿Eso es tuyo? A ver, el proceso creativo de nuestra oficina es totalmente manual, la primera parte. Tanto Gonzalo como yo tenemos esa vieja escuela, ¿no? De que el proceso creativo se da con el dibujo. Gonzalo es un maestro dibujando. Es un maestro dibujando. Muchas de las acuarelas, cosas que ves ahí son mías, otras cosas son de Gonzalo. Gonzalo realmente es un tipo que dibuja espectacularmente. Y sabes, yo comparto totalmente eso. A mí no me gusta hacer en la computadora. O sea, esa es una parte del proceso, pero me encanta hacer el proceso a mano. Sí, totalmente. Que es algo que cada vez ya elige menos la gente, pero es normal, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias de su proceso de diseñar. A mí me encanta mucho a mano. O sea, ahí siento el proceso de diseño, pienso mejor las cosas. Y de ahí prefiero lo que ya tengo a mano, de ahí lo plasmo ya en la computadora para hacerlo ya técnico, ¿no? Por supuesto. Sí, nosotros así funcionamos. La conexión que te da la cabeza a la mano y la mano a la cabeza es totalmente otra. Yo no puedo pensar cuando veo la computadora. O sea, generalmente en la oficina, cuando queremos revisar algo, yo pido que impriman para rayar. Claro. No logro generar mi feedback sobre la computadora. O sea, es que a veces uno ya
Pero el que eres en la computadora como que ya se pone cuadrado, así como que te Totalmente. limitas. No, y obviamente la computadora y los programas y la tecnología, eso es fundamental, ¿no? Pero yo creo que para nosotros como oficina, esa parte entra en la parte ya de la producción o ya la parte más operativa de la arquitectura, que también es importante, obviamente. Pero en el génesis de los proyectos, eso está totalmente en un proceso manual para nosotros. Claro. Oye, y volviendo un poco atrás, Ujú. que medio me desvié. Sí, Tú estudiaste en México, en el TEC sí, de Monterrey. sí. ¿Cómo decidiste tal vez por esta universidad? ¿O qué fue lo que te dio tal vez algún nerviosismo el pensar estudiar afuera? ¿O cómo fue esa experiencia de estudiar en otro país? Aunque bueno, ya tuviste la experiencia de haber ido a Suiza primero, ¿no? Sí, yo de niño siempre fui muy independiente. Tengo una excelente relación con mis papás, excelente. Pero siempre fui una persona muy independiente. Y desde pelado me encantaba los campamentos de verano, me iba a los campamentos de Fabián Zurita, no sé si han oído de esos, aire libre, después me iba, siempre estaba en esas cosas y me encantaba el pensar de yo estar solo. No, no porque nada contra mi familia, simplemente era independiente y me gustaba estar solo. Y a lo largo de la secundaria hice algunos campamentos, como te digo, unos deportivos, otros que tenían que ver con temas del campo, ¿no? Después tuve esta experiencia. ¿Sí? Entonces, realmente a mí se me daba muy fácil y siempre me gustó el pensar que quería esa independencia y tener esta experiencia afuera. Entonces, yo siempre cuando estaba en el colegio estaba estudiando para poder estudiar afuera. O sea, y trataba de ser buen estudiante para poderme ir afuera. Eso era como una meta. O sea, fue más como un campamento largo el para ti el Sí, haberte ido sí, o a sea, a México. ver, mi hermano, yo tengo un hermano mayor, él estudió también afuera, yo viví cuando él se fue y le vi cómo regresó y siempre pensé que era una suerte el poder irse, más que nada por la experiencia, ¿no? Yo no es que pensaba que realmente la educación iba a ser una gran diferencia y lo sigo pensando, yo creo que la educación la hace uno, ¿no es cierto?, donde estés. Claro. Tú ves cuánto provecho le quieras sacar a donde estás. Pero sí me fui más que nada por la experiencia de vivir solo y por valerme solo, etcétera, ¿no? ¿Por qué México? Eh, no me, mi hermano estudió en Estados Unidos, yo estudié en un colegio donde al lugar donde había que ir era Estados Unidos, era como que el objetivo, pero a mí en algún punto me desencanté con los Estados Unidos y quería otros aires. Te digo, me fui a Europa y eso me abrió la cabeza, me abrió la mente y en un punto pensé en estudiar en Italia, pero también me gustaba mucho México. Yo tengo un primo, una tía que ya falleció, pero un primo que vive en la Ciudad de México. Íbamos, no mucho, pero fuimos un par de veces y me encantaba el país. Y hay muy buenas facultades de arquitectura. Entonces encontré el TEC, que era una universidad que además me daba la posibilidad de un intercambio con una universidad en Italia, con el Politécnico de Milán. Ahí hiciste el intercambio. No, nunca se dio, nunca se dio. Siento que de alguna manera me engañaron porque el intercambio se podía dar a partir del segundo año. Yo hice el segundo año, apliqué, no salí. Yo era bastante buen estudiante y es como que era un premio a los que eran buenos en diseño, te daban el chance del intercambio. Yo siempre estaba ahí en los buenos lugares y no llegaba. Ya llegó el tercer año y otra vez no me iba. Y hasta que un día mi director de carrera, que luego se volvió un gran amigo mío, me dijo, ve, no te van a dar, porque ese programa está hecho para mexicanos. Y así son los mexicanos. Son muy orgullosos y las cosas hacen para ellos. Entonces, estoy molestando, digo, me engañaron, pero Claro. así es, así fue. Y después ya nada, yo estaba muy contento allá y le saqué el máximo provecho que pude allá, ¿no? Pero, y te soy sincero, me hubiera encantado la experiencia de estudiar en Europa, pero a nivel académico el TEC no le debía nada a nadie. O sea, estábamos súper bien. Mis últimos años de la universidad tuve excelentes profesores y yo creo que es cuando más aprendí. Entonces fue acertado quedarme ahí. Oye, y ya que estabas acabando la carrera, ¿te quedaste tal vez algún tiempo trabajando en México?
¿O te regresaste directo acá a Ecuador? Yo hice un semestre más de lo que era la carrera, porque en mi último año tomé menos clases y pude trabajar ese año o colaborar con uno o dos profesores, ¿no? Que básicamente nos tenían como de pasantes ahí en la oficina y un poco ahí pude ir entendiendo el tema ya de la práctica de la arquitectura, ¿no? Mi universidad tenía una clase que a mí me parecía que, me parece, ahora lo veo, que era fantástica, que era una especie de introducción a la arquitectura, pero nos llevaban todas las semanas a una construcción, a una obra. ¿Ya? Eso está súper bueno. Y esa clase la daba el director de carrera, nada más y nada menos. Y era súper chévere. Yo además éramos algunos extranjeros, pero coincidentalmente yo vivía cerca del director de carrera. Él me pasaba recogiendo en su carro. Íbamos a esta clase, íbamos a ver obra. Entonces, aparte de todo el tema que teníamos, obviamente, de diseño y todo lo que viene en el pensum de arquitectura, teníamos esa clase donde veíamos las reuniones de obra, veíamos la ejecución, veíamos cómo llegaban los planos, las normativas, la típica discusión ya de la obra arquitectónica, ¿no? De ejecutar la obra arquitectónica. La universidad tenía, creo que todavía tiene, pero eran un sorteo TEC que le llaman, era una lotería, que haz de cuenta que el premio mayor era ganarte una casa. Y esta lotería creo que es cada 4 meses. Es tremenda lotería. El sorteo TEC es brutal. Y lo lindo es que cada una de esas casas es diseñada por un arquitecto reconocido del país. Y diseñada, ¿ya? Entonces nosotros teníamos la apertura de ir siempre a la casa del sorteo TEC. Entonces yo vi casas de Teodoro González, vi casas de Ricardo Legorreta, vi casas de ¿quién más? Bueno, de algunos arquitectos reconocidos mexicanos que hicieron esta casa, que además eran casas súper conceptuales porque no tenían cliente. Claro. Entonces eran casas súper experimentales y nosotros podíamos ir, estar ahí, palpar el desarrollo de la obra. Entonces fue genial. A mí eso me marcó y eso te cuento porque yo cuando me gradué me sentía que estaba súper preparado para empezar a trabajar. O sea, generalmente yo siento que los chicos cuando salen de arquitectura tienen muchas herramientas de diseño, pero por ejemplo no tienen muchas herramientas de construcción. Claro, oye, y eso que me contaste ahorita se me hace esencial que deberían motivarse más. Totalmente. Aquí, el de visitar obra todas las semanas. Yo siempre lo digo. Yo tuve por lo menos la ventaja de que mi familia se dedica a la construcción, entonces yo siempre en vacaciones me mandaban a trabajar allá a Manta, entonces pasaba en obra todos los días. Entonces ya tenía como que ese conocimiento. Y no es lo mismo el hacer el detalle constructivo en papel que el ir a ver cómo se hace en verdad. Totalmente. Porque incluso a veces en obra toca cambiar ese mismo rato las cosas y no te va a quedar como lo planeaste al inicio. Así ¿no? es. Porque hay que resolver. Nosotros hemos insistido esto muchísimo a las universidades. Yo ahorita, antes de que empecemos la entrevista, te estaba contando eso, que hemos hecho eso con algunas universidades, sobre todo con la UDLA, de ir a visitar las obras. Los chicos estudian el proyecto y luego vamos a visitar y les contamos del proyecto. Y eso es súper rico, porque la arquitectura está, o sea, los arquitectos estamos para hacer arquitectura, no para dejarla en papel. Claro. Y para ser un buen arquitecto tienes que saber ejecutar la arquitectura. Y el papel aguanta todo. Exactamente. Claro, es que la clave está en pensar en cada detalle. O sea, a mí con mis proyectos lo que me gusta hacer es un poco más de trabajo, pero me gusta hacer como manual de construcción. Uh-huh. Entonces saco la mayor cantidad de detalles posibles del proyecto, porque ahí pienso en verdad todo cómo funciona. Así es. Es cómo tiene que estar pegado exactamente cada bloque, después el empaste, después cómo va el marco de la ventana, qué tipo de marco de ventana es, y ser súper específico de tal forma de... Yo le he hecho como inspirando un manual de Lego, uh-huh. Así súper gráfico. Uh-huh. Entonces dije, porque con esto debería poder darle tranquilamente a cualquier residente o al maestro también que tenga idea y que se puedan guiar con eso, ¿no? Para tener menos cabos abiertos. Porque eso he notado que es algo que pasa mucho en la carrera, que tal vez el municipio no te exige tampoco planos tan a detalle para las aprobaciones, o bueno, dependiendo de qué municipio, ¿no? Así es. Entonces, si tienes cosas tan generales,
¿cómo vas a asegurarte que también la obra se ejecute como pensaste? Sobre todo Así si es. tú no eres el que construye. Así es. Entonces, mejor pensarlo a profundidad, ¿no? O sea, Y con la experiencia en obras que logras hacer los detalles más precisos. yo creo, nosotros creemos como oficina que la clave de la arquitectura, o sea, el éxito de la arquitectura realmente está en la especificación, en el detalle. Eh, Nosotros, nuestra oficina, dibujamos muchísimo. O sea, aparte de esta parte inicial que te decía creativa, nosotros tenemos un equipo espectacular que no tienes idea el nivel de detalles que se genera. Y, y ahí es donde nosotros vemos que está la diferencia que puede hacer una buena arquitectura de otra, ¿no? Aquí la gente está acostumbrada a construir con un anteproyecto. Es así. Es muy triste. Como tú dices, el municipio para aprobar te exige unos planos mínimos y generalmente los arquitectos llegan con esos planos, con un anteproyecto, con un proyecto definitivo a construir. Y ya está. Y ahí Y ya pasan a la está. constructora y la Y constructora luego ese a rato. resolver los inconvenientes en obra al andar. Y en nuestra oficina eso no pasa. Nosotros tenemos un taller, tenemos 2 personas que son unos tigres para dibujar detalles. Eh, y todas las reuniones de obra llegamos con un detalle. Para nosotros, por ejemplo, en una casa, nosotros generamos 40, 50 detalles. No te estoy exagerando. Detallamos toda la casa. Y a ver, eso es lo que a nosotros nos gusta. Y lo hacemos porque eso es lo que nos gusta. Y Y es como debería entendemos que ser, la ahí es verdad. donde está la calidad de la arquitectura, está ahí. Y yo creo que ese es el respeto a la profesión. O sea, nuestra profesión es el quehacer arquitectónico es eso. Es un tema de realmente analizar hasta el último perno de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene muchas partes, ¿no? Es un proceso que tiene muchas partes, pero ya cuando entras en la construcción, las especificaciones son fundamentales para tener una obra de calidad. Claro. Incluso el ser así de específico te ayuda en temas de presupuestos y todo, porque Por sabes supuesto, exactamente cuánto material tiene que irse en por cada cosa, supuesto, ¿no? por Y supuesto. aparte, los detalles los vas mejorando con experiencia. O sea, mientras más tiempo estás en obra, vas viendo cómo se hace en realidad. Porque a veces buscas en Google y encuentras los detalles y resulta que no se hace así. Claro, O por lo claro, menos tal vez en la obra con los maestros que tú trabajas no se hace de esa forma. por supuesto. Entonces puedes ir adaptando los detalles a cómo es la realidad con la que tú trabajas. Nosotros no construimos, nosotros hacemos, o sea, bueno, somos una oficina de arquitectura, no construimos, pero hacemos la dirección arquitectónica. El hecho de que nosotros no construyamos nos obliga a ser, como tú dices, muy finos en la especificación, de tal manera que luego no haya sorpresas, o que luego el Claro, constructor nos diga, oye, ese detalle que me estás pidiendo, yo no lo tenía contemplado, entonces se me va a subir el presupuesto, no hay cómo hacer. Entonces, nosotros para cuando una obra va a empezar, hemos entregado una cantidad de información de tal manera que sabemos que nuestro proyecto se va a construir como está planificado, claro. ¿no? A menos de que obviamente venga el constructor, el cliente y nos diga, oye, chuta, el presupuesto está alto, revisemos, y bueno, no pasa nada, modificamos el detalle, lo revisamos, pero como te digo, al ser nosotros solo una parte de la ejecución de este proceso, tenemos que ser muy responsables en eso. Eh, yo te diría que cuando uno diseña, cuando tú empiezas a hacer los primeros trazos, tú ya tienes que tener idea cómo se va a construir. Claro. O sea, elección de materialidad, tus ideas, todo eso ya de alguna manera ya desde los primeros trazos ya va anclado a cómo vas a construir, ¿no? Entonces, yo te cuento esto porque si bien nosotros no construimos, sabemos mucho de construcción. Sabemos mucho de Claro. construcción y nos interesa mucho la construcción, porque yo creo que ahí está la calidad de la arquitectura. Y tú no puedes exigir al constructor o al promotor si es que tú no lo sabes hacer. Entonces, como te digo, yo volviendo a la pregunta anterior, creo que ese tema que yo tuve en mi universidad fue una suerte. Me hizo entender que ser arquitecto no es solamente sacar buenos renders o hacer una imagen, ¿no es Claro. cierto? Sino que la arquitectura está mucho más allá. La arquitectura está en los ladrillos y en los bloques, ¿no? Ahí está la verdadera arquitectura, está ahí, en el esculpir el espacio, no está en la imagen. Coincido totalmente. De hecho, a mí no me gusta hacer imágenes,
Por eso yo he decidido cómo complementar mi formación, ¿no? Igual acorde a cómo me han enseñado en mi familia y todo. Entonces, yo decidí, o sea, fue decisión mía el no especializarme ni buscar aprender un montón de herramientas de renders ni nada de eso. Primero, no me gusta estar sentado en la computadora tanto tiempo. Por eso te contaba que también soy muy manual. Y la otra es que digo, hay habilidades más importantes que aprender de eso, acorde a lo que yo me quiero proyectar. Entonces, por ejemplo, yo hice muchos cursos de venta, cursos de oratoria, busco otras cosas que se me hagan más productivas. Pero no, nunca me gustó como que el sentarme a hacer renders y hacer ilustraciones en la computadora ni eso, ¿no? Siempre a mano. O si no en el iPad. Excelente. Esto se me ha hecho buenazo, la verdad. Excelente. Con el lápiz aquí me hago como que los croquis y así. Y ya Buenas. tengo el digital para la lámina. Perfecto. Sí, 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 es así, es así. O sea, eh, nosotros tenemos esa forma de verlo. O sea, es un proceso que sí tiene que ser manual al comienzo. Para la presentación, los renders, de hecho nosotros subcontratamos los renders. Ahí en la oficina tenemos personas que nos ayudan con el SketchUp, así, pero el Gonzalo y yo somos un desastre para eso, un desastre. Yo no tengo idea cómo armar un modelo 3D, ¿no? O sea, y es lo que tú dices, no necesitas, para eso tienes un equipo. Y nosotros tenemos muy claro, y ya ahorita ya ponernos a aprender la tecnología es un poco complicado. Y tenemos muy claro cómo nos gusta a nosotros que se empiece a dar forma a nuestras ideas, ¿no? Oye, con lo que está avanzando la inteligencia artificial, yo estoy seguro que máximo en unos 10 años ya va a haber algún programa en que tú solo le pongas las Sí, condiciones, seguro. metas tus bocetos y así, y te genere planos técnicos, renders y todo. Seguro, Estoy seguro que eso va a pasar. es de miedo eso, Sí. es de miedo. Yo no quiero ni ver eso, me espeluzna. Todo eso que está pasando ahí es todo lo que yo odio de la arquitectura. Claro. Es todo lo que yo odio. O Ahí- sea, todo lo que yo creo que... ¿Sabes qué? Estamos viviendo... no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el discurso de David Chipperfield ahorita que ganó el Pritzker. no, Te no he recomiendo. visto. Está ahí en YouTube. Es un discurso largo. Es realmente una clase magistral de arquitectura que nos da Chipperfield. Y él habla de su preocupación de la arquitectura, de lo que está pasando ahorita. Y es de esta sobreestimulación que tenemos de imágenes, de la arquitectura que es una imagen. Y esto de la inteligencia artificial va a empeorar, porque el cliente va a poder decir, yo quiero esto con esto o esto, y sacar una imagen, ¿no es cierto? Cuando la arquitectura no es imagen, la arquitectura es contenido, ¿no es cierto? Es sustancia, es concepto, es una serie de ideas, ¿no es cierto?, que tienen que resolver un problema en específico, ¿no? Claro. Sí, el La espacio, la arquitectura no es atmósfera. generar un objeto que brille o que destaque, ¿no? Es resolver un problema para un cliente, para un cliente o clientes específicos, ¿no? Entonces, a mí realmente este tema de la inteligencia artificial me da terror y no sé, eso se viene con mucha fuerza, así que... Sí, y yo creo que ahorita la verdad lo que toca es más bien adaptarse a este cambio, porque no lo vamos a frenar, no, sino adaptarse a estas nuevas herramientas que van a ir saliendo, ver cómo se incorpora. Pero yo creo que va a llegar un punto en el que yo creo que el rol del arquitecto va a ser un crítico. Sí. O sea, la computadora va a Hacer generar las el preguntas, proyecto, ¿no? ajá, y hacer las preguntas y como que revisar, y decir como que esto no, Sí. reemplázalo de tal forma, así. O sea, ser un crítico del proyecto que genera la computadora. Que se Sí, pierde ¿no? mucho, ¿no? De esta parte también media romántica de hacer los Totalmente. trazos y todo, ¿no? Totalmente. Gracias a Dios, yo me he dado cuenta en el tiempo que llevamos trabajando que hay muchas formas de hacer arquitectura. Seguramente habrá los arquitectos que se apeguen a esa línea de trabajo, ¿no? De hecho, ahorita hay muchas formas de hacer arquitectura, ¿no? Y de ser arquitecto. Nosotros, y hablo por mí y por Gonzalo, porque en eso somos súper parecidos. Estoy seguro que nosotros seguiremos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y ¿sabes por qué? Porque es lo que nos gusta hacer. O sea, tenemos presencia y es lo que, no solamente que creemos en que así debe hacerse la arquitectura, sino que disfrutamos haciéndolo de esa manera, ¿no? Seguramente en la oficina tendremos que adaptar ciertas cosas o algo, pero yo creo que nuestra visión de la arquitectura sí está bien clara. Oye, y en lo que encontré un poco de información de ti, vi que no han iniciado juntos desde cero con Gonzalo,
Si no, tú estuviste trabajando en otro lado y después se unieron A a ver, trabajar juntos. bueno, Gonzalo es mayor a mí. Ya. Gonzalo es mayor a mí por 5 o 6 años. Sí, bueno, yo regresé de México y entré a trabajar en una oficina donde Gonzalo estaba trabajando. Ahí nos conocimos. Él de alguna manera fue la persona que me invitó, o sea, que me dijo, presenta tu portafolio en esta oficina, aquí hay chance. Yo presenté mi portafolio y entré, y Gonzalo estuvo ahí en esa oficina como 6 años, o sea, como 5 años antes que yo llegue. Juntos estuvimos un año ahí, y ahí nos conocimos profesionalmente. Empezamos a trabajar una casa juntos. A Gonzalo en esa oficina le daban un montón de trabajo. Él era uno de los arquitectos importantes de ahí. Yo era el más guambra. Y justo el Gonzalo le salió una casa y me dice, oye, ¿quieres trabajar conmigo en esta casa? Y claro, yo obviamente estaba feliz de que me den un proyecto. Y esa casa la diseñamos juntos. Y fue increíble, hubo una afinidad de pensamiento, de forma de ver la arquitectura, del desarrollo del proyecto, que nos fue súper bien. Y cuando Gonzalo, su esposa, queda embarazada de su segundo hijo, imagínate, yo tenía 23 años, Gonzalo estaba por su segundo hijo, él decide abrirse de esta oficina, obviamente para buscar montar su oficina y obviamente tener una mayor estabilidad económica, etc. Y él me invitó a que nos salgamos juntos, ¿no? Entonces, sí, realmente fue una suerte habernos conocido, fue a través de ese proyecto, y ahí nos salimos y empezamos la oficina. Esto van a ser 19 años. Ya en junio en un mes van a ser 19 años de esto que te cuento. O sea, ¿en qué fecha de junio? Chuta, no me acuerdo. Capaz sale justo por aniversario, porque esta sale como en 2 semanas. Ahí tienes, entonces por ahí vamos a estar ya con los 19 años cumplidos, ¿no? Y fue muy chévere porque, a ver, había una empatía personal con Gonzalo, o sea, generamos una empatía personal que es súper importante. Nos llevamos súper bien, súper bien. El hecho de que Gonzalo tenía esta necesidad de generar, porque tenía 2 hijos, es malo que lo diga, pero para mí fue fantástico, porque yo me subí a un tren que tenía la necesidad de generar, ¿no es cierto? No es que, bueno, yo en esa época regresé de la universidad, estaba viviendo con mis papás, no tenía tampoco demasiadas necesidades económicas, pero sí me subí a este tren que era el Gonzalo, que él sí tenía. Él tenía que pensar en los 2 hijos y todo. Y ese fue un motor súper chévere para la oficina, ¿no? Para trabajar duro y para conseguir proyectos y para tener muy claro lo que queríamos hacer, ¿no? Claro, y el iniciar como desde cero con otra oficina, como que ayuda también a estar con un poco más de presión, ¿no? El tener que buscar cómo salir. Fue durísimo, porque, bueno, nosotros trabajábamos en esta oficina que tenía muchísimos proyectos. Estábamos acostumbrados a que ahí había mucho trabajo. Cuando salimos, obviamente eres pelado y nadie te llama. Entonces, el primer proyecto en realidad que hicimos como oficina fue un proyecto que nosotros mismos nos generamos. Fuimos, y esta historia es real, fuimos a tocar la puerta de una casa, de un terreno que nos encantaba, en la Humboldt, y le dijimos al señor que si nos quería vender su terreno. Y dijo, ¿cuánto me ofrecen? Más o menos, ahí medio negociamos, pero nosotros no teníamos la plata para comprar un terreno, obviamente. Entonces le pedimos que nos dé un tiempo para nosotros vender un proyecto en planos, que todavía no lo teníamos diseñado. O sea, increíble historia, porque a la final el señor, de palabra, ¿no?, nos dijo, ok, yo les doy 6 meses, y si en 6 meses volvemos a hablar. Nosotros nos fuimos a la oficina y diseñamos el proyecto del edificio Urbana. Ese es nuestro primer proyecto. ¿Ah, sí? Y diseñamos este proyecto, empezamos a vender en planos, y así es como pagamos el terreno. Y bueno, esa es la historia de ese proyecto. Eso es un proyecto que para nosotros es muy especial, porque fue como el primer proyecto que hizo la oficina, pero los tuvimos que generar nosotros porque nadie nos contrataba.
¿no? Y fue un proyecto bastante sui generis porque lo que nosotros tratamos de hacer con ese edificio fue un poco romper o de alguna manera salirnos de lo que era el mercado inmobiliario, ¿no? Empezamos a hacer departamentos dúplex, cada departamento era diferente, metimos un montón de hormigón visto, la estructura era parte del edificio, un montón de conceptos que nosotros queríamos hacer están en ese proyecto. ¿Y cómo lo aceptó el mercado, sabes? A ver, el mercado, la gente joven quería, pero no tenía la plata. Yeah. Y la gente que sí tenía la plata le parecía extraño, entonces fue duro vender, fue súper duro vender. Nos fue súper mal económicamente con el proyecto, te soy sincero. Pero bueno, a la final, a raíz de ese proyecto nos salió otro, ¿no? Generamos muchísimo aprendizaje de estos primeros proyectos. O sea, nos dimos cuenta, porque nosotros ahí hacíamos de arquitectos y promotores, pero contratábamos constructor, contratábamos gerente, y nosotros hacíamos de arquitectura y medio vendíamos entre nosotros, o sea, porque era la única forma de tener trabajo, ¿no? Entonces, económicamente no fueron los mejores proyectos, te soy sincero. Nos tomaron muchos años poder salir de ese hueco, lo hicimos. Pero en cambio, algo que nunca ha sido negociable para nosotros es la arquitectura. O sea, perdimos plata, pero la arquitectura ahí estaba y fuerte, y con nuestras ideas y con buena calidad de ejecución, y con nuestros conceptos fuertes. Entonces, a la final, sí, perdimos plata, pero esto nos generó una serie de otros proyectos. Después ya nos empezaron a llamar gente. Y ahí pudimos agarrar y decir, ve, nosotros dediquémonos a lo que sabemos. Nosotros sabemos diseñar, no nos metamos en esto de desarrollar proyectos, mejor dejemos eso para la gente que sabe del tema inmobiliario y nosotros dediquémonos a ser arquitectos, ¿no? Entonces, sí tuvimos la suerte de estos dos primeros proyectos que nos dieron el chance de que la gente pueda ver nuestro trabajo y nuestras ideas, ¿no? Lo más increíble es que después de eso hemos hecho promoción de dos proyectos más, en puntos específicos de nuestras vidas. Por ejemplo, un edificio hicimos para que Gonzalo se quede con un departamento, y luego el edificio Natura, que lo acabamos hace como 4 años, queríamos tener una oficina ahí. Ese también nosotros fuimos promotores, ¿no? Pero entendiendo que somos promotores, pero tenemos alrededor un equipo multidisciplinario donde hay un constructor, un gerente, un fiscalizador, hay alguien que hace la parte comercial y nosotros somos los arquitectos. Y aparte también somos socios del proyecto, ¿no? Cada quien en lo que mejor se desenvuelve sí, está claro. Sí, y entramos a estos temas de promoción bajo nuestras condiciones. O sea, donde la arquitectura es el elemento diferenciador de los proyectos. Y si no es así, no entramos. ¿Y cómo has hecho, digamos, porque a veces los promotores son como que más cerrados en este tema, ¿no? Porque te dicen, no, es que eso me va a costar más y quieren economizar hasta el más mínimo centavo. Y eso es lo que eso es lo que hace que en muchas ocasiones se pierda la arquitectura en sí dentro de varios proyectos inmobiliarios. ¿Cómo ustedes trabajan con el promotor para persuadir o convencer o hacerle ver que es mejor tener una buena propuesta arquitectónica? A ver, como te digo, no es fácil. Hacer arquitectura no es fácil. No es fácil en ningún lado, en este país tampoco. Desgraciadamente la arquitectura está en manos de un mercado inmobiliario, que a la final es un negocio. Entonces, como tú dices, lo primero que sufre es el presupuesto, ¿no es cierto?, por la rentabilidad. El hecho de nosotros haber hecho nuestros 2 primeros proyectos nos ayudó mucho, porque eso de alguna manera le dio una tónica a gente que nos empezó a llamar y nos decía, a ver, yo te llamo porque estuve en un departamento en el edificio urbano o conocí este proyecto, quiero contratarte, ok, pero vamos a hacer esto. O sea, ¿por qué tuvo éxito ese proyecto? Porque al final nos fue mal económicamente porque no sabíamos manejar, no sabíamos en cuánto vender, no éramos buenos administradores, éramos arquitectos, ¿no? Pero de ahí los proyectos eran correctos. Y esta gente nos empezaba a llamar y les hacíamos ver nuestro trabajo y les hacíamos ver el producto terminado y les hacíamos ver que la buena arquitectura también se vende mejor, ¿no? Entonces, como te digo, no ha sido fácil, pero hay que lucharla.
hay que luchar, como arquitecto hay que luchar y hay que darse su espacio. Y si viene un promotor que lo único que quiere es la rentabilidad o quiere utilizar tu nombre para simplemente como una marca para vender y de ahí es mejor decir que no. Nosotros creo que en muchas partes en muchos momentos de nuestra trayectoria hemos dicho que no a proyectos y no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que, porque lo que te decía hace un rato, las ideas y la arquitectura no debe ser negociable. Uno tiene que ser sensible a la realidad y a los presupuestos, sí, definitivamente. Esas experiencias que te cuento nosotros nos hicieron entender que la arquitectura tampoco es una cosa que uno hace lo que le da la gana, que tiene que tener una coherencia constructiva, una coherencia técnica, presupuestaria. Y hay que ser sensible a eso. Y si tú trabajas en el mercado inmobiliario y te están contratando, tienes que ser sensible a entender eso. Pero siempre con la mira de las ideas y de la propuesta. O sea, sin que se pierdan los valores del estudio, por así decirlo. Nosotros cuando vamos a empezar un proyecto siempre conversamos y determinamos con el cliente cuál es el presupuesto, hasta cuándo, cuánto tienes. Y uno trabaja en función de eso también. Claro. La buena arquitectura y las ideas no siempre están ancladas al presupuesto. Para eso está la creatividad. Entonces, sí es duro, pero no hay que dejarse. O sea, yo creo que, si puedo dejar algún mensaje, es eso, que los arquitectos tenemos que pararnos firmes y tenemos que saber defender nuestros proyectos. ¿Cómo defiendes tu proyecto? Con sustento. ¿Me entiendes? Claro. Con sustento, justificando. Tú como arquitecto no puedes decir, es que yo quiero hacer esta pared de hormigón porque se ve linda. El constructor te va a decir, ok, pero hagamos sus hormigones falsos que están haciendo esas placas, pongamos eso y se ve igual de lindo. Entonces, si tus argumentos son esos, son así débiles y superficiales y tímidos, no vas a tener con qué pelear. Pero si tu proyecto es correcto, nace de las ideas correctas, está sustentado en lo técnico, en una coherencia constructiva, no tienen por qué tocar tu proyecto, claro. ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo creo que nos falta muchas veces a los arquitectos y es eso, el poder nosotros justificar nuestras acciones y sustentar nuestras acciones. Por ejemplo, eso se me hace bueno en la parte académica que, bueno, por lo menos a mí siempre nos exigían presentar los proyectos frente a todos. Por supuesto. Y ahí ese rato todos los profesores de otras clases y todo te venían a atacar, así te decían como que, no, que eso no sirve, no sé qué, y tú tienes que defenderte en ese rato. Eso es fantástico, pero dime una cosa, yo también estuve ahí y yo también estoy muchas veces de jurado en las universidades y les veo y están y defienden su proyecto y luego salen a la vida real y son unos vendidos. Perdón, pero que lo diga, pero el cliente pide, hay que darle. No, y por eso es que los arquitectos hemos perdido nuestro espacio en la sociedad. Somos casi inexistentes. Claro, ahorita con la inteligencia artificial y el Pinterest somos casi inexistentes. En serio. Entonces, a ver, no es fácil, Estoy bromeando, pero sí entiendo, ser arquitecto y empezar no es fácil. Pero hay que lucharla. Hay que lucharla y hay que ser perseverante. Y cuando la gente ve la arquitectura y conoce un proyecto que tiene buena arquitectura, lo diferencia. Claro. Y ahí te busca. Es que se anota. Y ahí te buscan. Y a veces no saben por qué es, pero el estar en el ambiente sienten algo diferente. Por supuesto, porque la buena arquitectura te genera, te mueve, te emociona, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar. A mí un profesor me dio el mejor consejo, yo me acuerdo cuando me graduaba, me decía, cuando salgas, trabaja con la persona que más admiras y pégate a la gente talentosa. Y te digo, yo creo que eso es el mejor concepto que puedes tener, tratar de hacer bien las cosas y de pegarte con la gente que le gusta hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental para mí.
si tú cuando sales de la universidad de repente te vas por el camino de tal vez aquí me van a pagar mejor. Yo sé que muchas veces hay necesidades, pero seguramente ya te vas a ir por un lado de la arquitectura que no es el que tenías pensado cuando estabas en la universidad, ¿no? O sea, al menos tu primer trabajo como arquitecto tienes que buscar trabajar en la oficina que más admires. Lo que deberías hacer, ¿no? Para después con eso seguirte motivando. Claro, y es lo bueno buscar tener esas influencias, ¿no? Por, por eso la verdad yo también tengo este podcast, porque es como que quiero rodearme de los que me gusta el trabajo. O sea, yo siempre que invito a alguien es porque encuentro algo interesante o obras interesantes que han hecho y digo, con él me quiero sentar a hablar. Como que con esa persona vale la pena sentarse a conversar 1 hora seguida. Oye, ¿y cómo funcionan dentro de la oficina? O sea, ¿trabajan muy parecido tú con Gonzalo o cada uno tiene su propio rol dentro de la oficina? Más o menos, ¿cómo es la dinámica ahí? Ya, a ver, cuando empezamos hacíamos todo juntos. O sea, diseñábamos la casa juntos, íbamos a la obra juntos, hacíamos todo juntos. Ahora, obviamente, tenemos ya más trabajo y entonces no podemos hacer todo juntos. Siempre hay una persona que está de cabeza de proyecto, ¿no es cierto? Nos dividimos los proyectos, obviamente en la oficina. Eh, Hay totalmente igualdad de condiciones entre los dos, pero nos dividimos los proyectos y siempre hay una cabeza de diseño. Pero no hay un día en que el uno no le pregunte al otro sobre el proyecto y lo revisemos juntos. Eh, la retroalimentación del otro es fundamental. O sea, yo cuando un día estoy diseñando y un día el Gonzalo no viene a la oficina porque tiene algo de vacaciones, le escribo por WhatsApp y le mando, porque para mí es súper importante su retroalimentación en todo lo que hago y lo mismo le pasa a él conmigo. Aparte, tenemos un equipo genial de arquitectos, de arquitectas, que también sus ideas son importantísimas. Se ponen las cosas en la mesa y todo el mundo comenta y se critica. Y sí, obviamente en la arquitectura, mientras más cabezas y más pensamiento, mejor, ¿no? Eh, pero así es como funciona nuestra oficina. Básicamente siempre hay un líder de diseño. Gonzalo y yo seguimos siendo los que diseñamos los proyectos. El día que nosotros dejemos de diseñar los proyectos, para mí, yo me pongo a hacer otra cosa. O sea, esos arquitectos que ya solamente salen a buscar los proyectos y luego llegan y entregan al equipo de trabajo a que los desarrolle, a mí se me acaba la vida, porque para mí la arquitectura es mi vida. O sea, no es mi trabajo, es mi vida. Entonces, para mí sentarme a diseñar, eso es lo que yo soy, ¿no? El rato que yo deje de hacer eso, ya no, esto no tiene sentido, ¿no? Y eso hace que nuestra oficina sea una oficina muy pequeña, somos pocas personas, pocas, pero cada quien tiene un rol súper importante. Eh, Como te decía, nosotros bueno, Gonzalo y yo básicamente somos los que más diseñamos, pero aparte tenemos un equipo que trabajan, como te decía, los detalles y los planos y el desarrollo de todas nuestras ideas lo generan ellos. Son excelentes, son gente primera que para nosotros son fundamentales, ¿no? Entonces, sí, es eso. De ahí, bueno, nosotros somos los que vamos a las reuniones de obra. No es que mandamos a alguien a que vaya a ver, sino que seguimos siendo nosotros los que vamos a las reuniones de obra, seguimos siendo los que nos reunimos con el cliente. Entonces, dentro de todo, tenemos una estructura bien pequeña. El no construir nos permite eso. El no construir nos permite seguir muy de cerca los proyectos. Manejar algunos proyectos a la vez, pero estar bien cerca. El rato que no está cerca de los proyectos, esto se acabó. O sea, ahí se acaba la calidad. Si uno no sabe lo que está pasando, se acaba la calidad. Y también al construir tienes tantas responsabilidades y otras funciones y las operaciones, todo se vuelve mucho más complicado, ¿no? Por supuesto, la construcción es una actividad súper compleja, de muchas responsabilidades. Nosotros, de hecho, por eso hemos decidido nunca hacerlo, porque creemos que cuando uno estudia arquitectura, estudia para ser un diseñador, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente tienes que estar atado con el tema de la supervisión de obra. La dirección arquitectónica es fundamental.
Claro. Sí. Oye, y el rato que ustedes buscan a alguien, un nuevo integrante para su equipo, ¿qué es lo que buscan en esa persona? Todas las personas que trabajan en nuestra oficina empezaron con una pasantía. Eso, Ya. eso de entrada. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en la gente que trabaja en nuestra oficina? Bueno, primero buscamos, creo que los mismos valores que nosotros tenemos, valores arquitectónicos me refiero. Eh, Buscamos, obviamente, entre esos valores está que haya la pasión por la carrera, ¿no es cierto? Por la profesión, eso es importantísimo. El arquitecto tiene que respirar arquitectura, ¿no? Y estar todo el rato viendo, buscando, leyendo, escuchando, ¿no? Eso es importante. Sí nos importa mucho que sea gente que obviamente tenga una habilidad, una sensibilidad con la representación o con la parte de la creatividad. Eh, Tienen que ser inquietos, tienen que ser súper inquietos, tienen que ser súper observadores, tienen que ser gente que le gusta hacer bien las cosas. Y tiene que ser súper trabajador. O sea, nosotros somos una oficina de gente súper trabajadora. O sea, si a mí me dices eh, cuál ha sido la tónica de estos 19 años que vamos a cumplir, es mucho trabajo, muchísimo trabajo. O sea, eso ha sido. Y muchísimo trabajo y muchísimo respeto a nuestro trabajo, ¿no? O sea, eso creo que eso para nosotros es importante. O sea, no, para nosotros no, el camino fácil no existe. O sea, cada proyecto es un reto, cada proyecto queremos que sea mejor, le metemos muchísima dedicación a cada cosa que hacemos. Entonces, sí esperamos que la gente que trabaja con nosotros sea igual. Y de que sea buena gente, sea relajado. O sea, nuestra oficina, el ambiente es súper rico. Gonzalo y yo somos tranquilos, o sea, no hay no somos personas que nos gusta estar atrás de la gente diciéndole qué hacer, a qué hora llegaste. Cero. Creemos que cada quien es responsable y es el único responsable de su propio crecimiento. Entonces buscamos gente así. Y mencionaste que buscabas también que tengan los mismos valores Sí. arquitectónicos. ¿Cuáles son los valores arquitectónicos que tienen ustedes? Buena pregunta. Los valores arquitectónicos básicamente es lo que tú aprendes en la universidad, ¿no? Cuando tú estás en la universidad, ¿qué te enseñan? Te enseñan que la arquitectura se hace para cumplir un propósito, ¿no es cierto? Tiene un propósito la arquitectura. Eh, un propósito de la arquitectura puede ser generar un espacio habitable, ¿no es cierto? Generar el bienestar a una persona, ¿no? Los valores de la arquitectura puede ser que hagas un correcto análisis del lugar donde vas a proyectar un proyecto de tal manera que se acomode bien a un sitio, de tal manera que tenga unas buenas condiciones térmicas, de tal manera que constructivamente no resulte muy costoso, ¿no es cierto? O sea, creo que los valores arquitectónicos son eso, es el análisis previo que tú generas de los proyectos de tal manera que esos proyectos sean ejecutables, sean correctos, De ¿no? tener un buen criterio, básicamente. Sí. A ver, y otro valor de la arquitectura que hoy en día no se habla, ¿no? Porque la arquitectura se ha vuelto muy, ¿qué te diría? Funcional, ¿no es cierto? O objetual. Es que la arquitectura tiene que ser bella. Y la arquitectura tiene que generarte. Lo que hablábamos un rato. La arquitectura tiene que emocionarte. Tiene que generarte una sensación, una experiencia, ¿no? Entonces, esos son los valores de la arquitectura. La arquitectura no es simplemente resolver un programa, 3/4, 4/4, o de cómo me muevo de aquí a acá, ¿no? La arquitectura va mucho más allá. Entonces, para nosotros, los valores de la arquitectura están en eso, ¿no? En lo sensorial, en la experiencia que te puede generar, en lo espacial, cómo el espacio te puede llevar, Que ¿no? justo eso es la diferencia con las máquinas, ¿no? Totalmente. Porque justo la otra vez estaba viendo que ya hay un programa de inteligencia artificial que ya te genera las plantas acorde a los Claro, metros que necesitas y claro, así. claro. Pero el valor que le da el arquitecto, o debería darle, es esto, ¿no? Las emociones que se Por puede supuesto, sentir en este por espacio. supuesto, por supuesto. Ahí es donde está la diferencia. Ahí está la diferencia. O sea, el poder, el completar o el hacer funcionar un programa, ¿no es cierto?
o el apilar losas en un edificio y resolver un programa de áreas, de dimensiones, tal vez no necesitas un arquitecto para eso. Pero claro, el poder que tiene la arquitectura de generar emociones y de hacerte sentir bien, porque eso es algo súper lindo, la arquitectura, eso está en la habilidad del arquitecto, ¿no? Entonces, para nosotros cuando buscamos gente o estamos generando los proyectos, siempre estamos buscando estas cositas que hagan esa diferenciación, ¿no? O sea, siempre estamos en esa búsqueda de que nuestros proyectos tengan esa fuerza, ¿no? Y que te generen algo, que de alguna manera te generen algo. No importa la escala, no importa el uso, siempre esperamos que nuestra arquitectura de alguna manera te sorprenda, te haga sentir bien, etcétera, ¿no? Oye, Felipe, quería preguntarte un poco de un par de proyectos de ustedes. Uno que me llamó la atención porque yo no sabía que lo habían hecho ustedes. De hecho, vi que un amigo había subido historias porque él trabajó construyendo ese edificio, que es Martin Williamson. Saludos. ¿Qué es este? El edificio Caravaggio. Porque siempre que él subía las fotos y todo, se me hacía increíble cómo están las macetas, que hasta parece que están como flotando, ¿no? Hacia la luz. Aquí están las fotos para que puedan ver todos. ¿Cómo se concibió este proyecto? Sobre todo este espacio del atrio, como vi que le llamaban. Sí, a ver, ese proyecto es un proyecto súper interesante, que nos sentimos súper orgullosos de ese proyecto. Lo trabajamos en colaboración con Carla Martínez y Martín Grijalva. Y bueno, primero el proyecto nació muy chévere porque nació como un concurso, un concurso privado. La promotora SMC convoca este concurso privado, invitaron me parece que a 3 o 4 oficinas, buenas oficinas, para hacer un concurso de anteproyecto. Y nosotros ganamos el concurso. Y básicamente nos ganamos el concurso por el atrio, ¿ya? El atrio, a ver, el edificio está en una zona, para mí en la zona mejor servida de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Que cerca de la Carolina, en Austria, ¿verdad? Cerca de la Carolina, donde la densidad es correcta, es el camino correcto, ya sabemos esa zona, es una zona que tienes muchísimos servicios y equipamiento cerca, tienes áreas comerciales, tienes colegios, tienes la parte financiera, tienes vivienda, tienes parques, en fin, es una zona muy, muy, muy completa. Y hay el tema este de la ecoeficiencia, que te dan más pisos por ecoeficiencia. Entonces, nuestro argumento para la ecoeficiencia, para cumplir la ecoeficiencia y ganarnos además del concurso fue ese atrio, ¿ya? ¿Por qué el atrio? Porque nosotros habíamos visto que en estos proyectos de mayor altura y de mucha densidad, generalmente las personas entraban al edificio y tenías unos corredores oscuros, ¿no es cierto?, con un montón de puertas. Y a nosotros aquí nos pareció que era importantísimo si estábamos en verdad hablando de ecoeficiencia, y la ecoeficiencia no puede ser solo una herramienta para ganar más pisos y mayor rentabilidad, sino que la ecoeficiencia tiene que ser lo que es, ¿no?, que es la sostenibilidad. Generábamos este vacío en la mitad del volumen, de tal manera de que primero podíamos meter la luz natural. Ese edificio no se prenden las luces sino hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que te hablaba hace un rato de la arquitectura, para nosotros es generar bienestar. No es lo mismo salir a un corredor con puertas que estar en un atrio iluminado, con luz natural, y donde las personas se ven, las personas se encuentran, tú sabes quién es tu vecino, ¿no? Entonces, cómo la arquitectura también puede ser una herramienta para las relaciones humanas, ¿no? Eso es una parte que generalmente no hablamos los arquitectos, pero que tiene mucho de nosotros, la psicología, las relaciones humanas. Entonces, generamos este gran atrio, todas las circulaciones dan hacia ese atrio, y aparte nos pareció que para enriquecer más el espacio y darle más amabilidad y este tema del bienestar, que mejor que la naturaleza. Entonces generamos estos maceteros, como hay mucha luz natural, no tienen ningún problema las plantas en estar ahí, generamos estos maceteros aleatorios que la verdad es que sí le dan un juego bastante interesante, ¿no? Claro, y justo lo que tú dices de tener este espacio abierto, se me hace un gran acierto, ¿no? Porque yo vivo en un edificio
Y justo lo que tú mencionas, yo no conozco a mis vecinos. O sea, creo que conozco como que dos, y ya voy viviendo como 4 años en ese edificio. Sí, Entonces sí debe ayudar a esa como que interacción también. Y el tener esta especie como de espacio comunal, ¿no? Que genera este mismo vacío al sí, tener abajo. Que por motiva igual supuesto. esa interacción. Sí, sí, o sea, nosotros cuando hacemos proyectos en la ciudad, eh, ya sea de usos mixtos o residenciales o de oficinas, hay, hay temas que son innegociables para nosotros. El uno es el tema de la permeabilidad. O sea, antes de sentarnos con el promotor, le ponemos claro que en nuestro proyecto no va a haber muros, que Ya. nosotros creemos que nuestro edificio tiene que conectarse con la vereda, tiene que ser permeable con la ciudad. Eso es innegociable. Aquí, bajo la bandera de la seguridad y la inseguridad, nos tienen con muros y cercas y demás. Para nosotros, Que hasta genera más inseguridad. exactamente. Exactamente. Entonces eso hay que explicarlo que más bien un espacio abierto, un espacio vivo, un espacio bien iluminado, un espacio bien tenido, es lo más seguro que hay, ¿no? Entonces eso para nosotros es un tema que no es negociable. No puede haber muros. El proyecto tiene que ser permeable a la ciudad. Y lo otro es que siempre el proyecto tiene que fortalecer las relaciones humanas, ya sea vivienda, ya sea comercio, ya sea mixto, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. Cómo le demos forma, cómo armemos los departamentos. Eso es más sencillo, ¿no? Si tú ves el Caravaggio, es un proyecto muy sencillo. Es un atrio en el medio y luego los departamentos se desarrollan perimetralmente, ¿no? Claro. Con unas buenas proporciones. El atrio tiene una proporción adecuada para iluminar los 16 pisos, pero también le genera una buena proporción a los departamentos que van quedando, de tal manera que tengan buena iluminación natural. Que a veces lograrlo sencillo, a veces es lo difícil, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Las ideas más fuertes generalmente son las soluciones más sencillas, ¿no? Pero llegar a eso obviamente requiere trabajo. Claro. Otro proyecto del que quería que hablemos es de Natura, que ahorita que estamos hablando creo que ahí dices que tienes las oficinas. Sí, ¿O tuvieron? sí, ahí tenemos nuestra oficina y yo vivo ahí. ¿Ah, sí? Yo vivo sí, exacto. Ese es Natura. A ver, ¿qué quieres saber, Natura? Lo que me llama la atención también de esto es esta característica como introspectiva que tienen, ¿no? O sea, tú lo ves por afuera y no te imaginas lo que está pasando por dentro, que ayuda a esto de que no sea una fachada ostentosa, sino más bien la riqueza es la arquitectura que hay en el interior. Qué bien, ¿no? qué bien que lo Que es reconozcas. el espacio. Qué bien que lo reconozcas, porque yo creo que ese es a ver, Natura es un proyecto que lo terminamos hace como 4 años, y yo creo que es un proyecto que engloba muchísimo de quiénes somos como oficina de arquitectura. O sea, yo creo que en ese edificio está totalmente implícito cuáles son nuestros valores arquitectónicos, ¿ya? Nosotros, como te comentaba antes, tuvimos la suerte de ser promotores del proyecto, entonces, y de juntarnos con unos socios que creen en nuestro trabajo y que creen en nuestras ideas y en lo que nosotros hacemos, y agradecimos, siempre nos sentimos muy agradecidos de esa confianza que nos dieron, ¿no? Entonces, llegó en este momento ya de una madurez de la oficina ya chévere, de esta confianza de estas personas, ¿no es cierto? Y sí, uno de esos atributos que tiene el proyecto es justamente el que tú mencionas, y me encanta que te hayas dado cuenta, porque hoy en día que la arquitectura, los arquitectos creen que hacer buena arquitectura es el objeto que más brilla, ¿no es cierto?, y que más se destaca. Natura es totalmente lo contrario. Y yo creo que nosotros hoy en día en nuestros proyectos cada vez nos damos más cuenta que no es que no nos interesa destacar, nos interesa pertenecer, o nos interesa generar el menor impacto posible. Entonces, Natura, conseguimos ese terreno, nosotros estuvimos en el proceso desde conseguir el terreno, que eso también fue una suerte, y cuando llegamos a este sitio súper natural, no sé si tienes fotos del contexto, pero hay una arqueada de palmeras increíbles, una vía empedrada, unas condiciones naturales realmente hermosas, está en Tumbaco el proyecto. Y alrededor los vecinos lo que eran unas casas,
tipo quintas en terrenos de 4.000, 2.500 metros cuadrados, con casas de ladrillo blanco, tejita, viguitas de madera, o sea, una arquitectura muy campestre, ¿no es cierto? Y nosotros, claro, podíamos hacer un edificio ahí de oficinas. Es un edificio de usos mixtos, de hecho, 70% oficina, 30 departamentos, que eso es algo que también ya luego te cuento que es importante para nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar el diseño del proyecto, decíamos, bueno, o sea, vamos a generar un impacto bestial aquí. O sea, el rato que llegamos a un edificio de oficinas y esto es un cubo acristalado, imagínate lo agresivo que va a ser con los vecinos. Entonces, lo primero que hicimos fue realmente analizar muy bien el lugar, entender muy bien el contexto, la vecindad, y simplemente viendo el contexto ahí es donde salió la elección de la materialidad. O sea, el ladrillo blanco fue un tema de decir, la mejor forma de dialogar con el contexto es utilizar el mismo material. Y una vez que tuvimos el ladrillo ya te dice qué hacer, ¿no? O sea, cada material te dice qué hacer. Queríamos que el proyecto, además de que no genere mucho impacto hacia la calle, sea una experiencia. Lo que hablábamos antes, que esto es algo para nosotros que cada vez más nos interesa la arquitectura, ¿no? El recorrido, la experiencia, cómo te va llevando la arquitectura como usuario, ¿no? Entonces, tú cuando le ves a Natura por fuera, ves un edificio, primero que no sabes mucho qué es, no sabes si son oficinas, no sabes si es vivienda, ¿no? La gente no entiende mucho qué es un paño blanco bastante hermético, ¿no es cierto? Pero una vez que tú empiezas a entrar, porque es un edificio muy abierto, de nuevo la permeabilidad, no hay muros, es un edificio que te dice, ven a conocerme, ¿no es cierto? Mientras vas entrando, van pasando cosas, te vas encontrando con jardineras, con bancas, ¿no es cierto? Entras por un espacio dilatado de un solo piso y de repente entras al atrio, que es un espacio de 3 pisos. Entonces, hay toda una secuencia espacial. Ese corte lo dice todo, ¿no? Que yo creo que para nosotros el corte es la herramienta fundamental de diseño, ¿no? Entonces, tú pasas de la calle, de un espacio dilatado de un piso, y luego de un espacio comprimido, de un piso, entras al atrio y se te dilata el espacio, ¿no? Claro. Y de ahí tienes una especie de recorridos, ¿no es cierto?, tanto en lo vertical como en lo horizontal, a través de puentes, de gradas, que de nuevo, ¿qué es lo que hacen? Que la gente se encuentre. En este edificio todos sabemos quién trabaja ahí. Hay este atrio que es el gran corazón donde todo el mundo se encuentra, almuerza, ¿no? Se toma un café. Entonces, sí, para nosotros Natura es un proyecto súper especial, además que fue un reto muy grande porque el día que conocimos el terreno dijimos que no íbamos a topar ni un árbol y el proyecto no topó ni un árbol. Por suerte la casa estaba en la mitad del terreno. 2 árboles interferían un poco con el diseño y los mudamos al mismo proyecto. Uno murió, otro vivió, ¿no? Pero de ahí todo el proyecto se acomoda a los niveles naturales del terreno existente. De la calle a la parte inferior había un piso de diferencia. Y el proyecto, si tú ves el corte, se adapta en niveles a los árboles existentes que había, ¿no? Entonces tú vas a Natura ahorita y es una selva, es un proyecto que es súper verde, tiene una vegetación que debe tener unos 40, 50 años. Es un proyecto que parece que estuviera ahí por años y es un proyecto que tiene apenas 4 años, ¿no? Pues estos árboles, digamos, son que estaban ahí antes. Este árbol que ves ahí, ese ceibo, ese es nuevo. Ahí mudamos un ceibo grande que es el que estaba, ese es el que murió, que te digo. Ya cuando murió pusimos este. Pero eso que tú ves ahí, hacia abajo, si tú ves el corte, no sé dónde tienes el corte, bueno. Espera, está acá. Es un macetero que va 2 pisos para abajo para hacer ese árbol, ¿no? ¿Ves? Justo eso te iba a preguntar, porque el ceibo es así gigante. Yo decía como que la raíz no te va a levantar el piso. Sí, y ahí es donde te digo que tuvimos suerte de los socios que tuvimos, de que, a ver, no todo el mundo está de acuerdo en que un proyecto de alguna manera se rigidice por la ubicación de la naturaleza. Dicen, bota y sembramos otros. Esa es la mentalidad.
Pero para nosotros no, era como, a ver, tú llegas a este lugar que ahí está vegetación espectacular, tienes árboles de 20, 30, 40 años. ¿Quién eres tú para botar esos árboles? Justo cuando No, hablaba con Gabriel Rivera, él decía, con él comentábamos que lo que más pasa es que ya te tienen limpio el terreno incluso antes de decirte. Como que primero que hacen es cogen y limpian todo el terreno. claro. Por suerte, te digo, nosotros nuestro proyecto y muchas veces a mí me dicen, pero ¿cómo tú convences a la gente? No, también hay que juntarse con la gente correcta. Hay un montón de gente que piensa como uno. Y que para mí matar un árbol de 30 años es un crimen. O sea, yo tengo que acomodar mi arquitectura en función de un ser que está ahí por 30 años. No, yo no le voy a votar. Claro, ¿No? y Entonces, aparte cuando uno va desarrollando sus proyectos, igual la gente que lo va contactando suele ser de mentalidad similar, porque ya sabe lo que haces. por supuesto, y ve, Natura es un proyecto súper lindo, algún rato podemos ir a que lo conozcas, porque es un proyecto, yo siempre digo, Natura es un proyecto correcto, es un proyecto que es correcto con su vecindario, fue correcto con su vecindario, es un proyecto que en términos de sustentabilidad es el proyecto cómo se tienen que hacer las cosas, no hay ni una oficina que tenga aire acondicionado, tienes ventilación cruzada en todo el proyecto, tienes iluminación todo el día, iluminación natural. Todos los materiales que se usaron son locales, llevados a un muy alto nivel de manufactura, pero todo es local. Es un proyecto que promueve que la gente se encuentre, promueve las relaciones personales, que eso es algo que hemos perdido totalmente, ¿no? Es un proyecto donde puedes vivir y puedes trabajar. Yo vivo y trabajo ahí. Yo he dejado de manejar un montón y tengo mucho más tiempo y calidad de vida desde que estoy ahí. Entonces, como te decía, tiene muchos valores y muchos atributos que son súper buenos y que son parte de hacer arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué me gustó un montón esta imagen? Porque tienes como que esta permeabilidad que te hace ver que está vivo, o sea, hay gente ahí habitando y le da la privacidad, ¿no? Sí, y eso que ves atrás de ese Muy vidrio, japonés también se ve eso. ese es el lobby de los departamentos. Y es lo que te quería hablar, que a nosotros nos interesa cada vez más este tema de los usos mixtos, ¿no? Porque creemos que esos son los que le dan vida a la ciudad. En Natura conviven departamentos y oficinas, no se mezclan, obviamente, cada quien tiene sus circulaciones, sus espacios, pero sí conviven y de repente ahí empiezas a ver y ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y es súper rico porque es un edificio donde no hay esas formalidades, ¿no? Sino que se dan estos encuentros casuales y todo el mundo siente que es parte del proyecto. Todas las áreas verdes, abiertas del proyecto no son privadas, son de todos, son comunales. Eso es algo súper lindo. Las oficinas bajan a los jardines a comer. El jardín no es de una oficina o de un propietario. Porque, de nuevo, en el mundo inmobiliario todo se rentabiliza, ¿no? Claro. Aquí no. Natura es un proyecto donde todos los jardines son de todos. Todos tienen el derecho a disfrutar de la vegetación por igual, ¿no? Y sí, en la pandemia nos dimos cuenta que es el proyecto correcto. Hay muchos espacios abiertos, hay mucha circulación de aire, la gente tiene muchos espacios adicionales a los que compró. Tú puedes tener una oficina de 40 metros en Natura, pero tienes un centro de negocios, tienes los jardines, tienes el atrio, etcétera, ¿no? Chévere. Felipe, ya para ir cerrando, ¿algún mensaje que te gustaría tal vez dejar a la audiencia? Aunque ya has venido dejando durante el episodio también, tomando en cuenta que son jóvenes arquitectos, ¿no? Que están empezando. Sí, yo siempre doy el mismo mensaje, que es que no se desanimen pronto. La arquitectura es complicada, ser arquitecto es complicado, no es una profesión fácil, es difícil vivir de la arquitectura, no es fácil, pero no hay que claudicar, hay que ser tenaz, hay que ser perseverante. Yo creo que hay mucho espacio para la gente que quiere hacer bien las cosas, que quiere trabajar duro. Ese sería un poco mi consejo. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad.
los resultados no se dan en poco tiempo. Yo creo que, por ejemplo, lo que hablaba yo ahorita de Natura es consecuencia de probablemente 15 años de oficina, ¿no? De estar ahí dándole, para poder recién a los 15 años poder hacer un edificio como nosotros queremos, con las ideas y de nuevo, con estos valores que para nosotros son importantes, ¿no? A raíz de Natura salió Novopan, es algo súper lindo porque vas dejando semilla, ¿no? Entonces, Novopan obviamente es otro uso, es un proyecto, es un corporativo industrial, pero que comparte muchísimas de las ideas que tiene Natura, ¿no? Y eso nos ha ido generando este tipo de proyectos que yo creo que van a ir siendo agentes de cambio, ¿no? Nunca nadie hubiera pensado que unas oficinas de una industria podrían ser un espacio tan amigable, ¿no? Y tan iluminado, tan conectado con la naturaleza, y donde la gente esté tan conectada entre sí, ¿no? Entonces, claro, a nosotros esas son las cosas que nos llenan como arquitectos hoy por hoy, ¿no? O sea, los proyectos correctos, los proyectos bien ejecutados, los proyectos que son agentes de cambio. No nos interesa el destaque ni los premios tampoco, sino un poco que nuestra arquitectura vaya moviendo y vaya haciendo conciencia. Eso creo que es algo súper importante para nosotros. Un gusto haberte tenido aquí, Felipe. En verdad, gracias por esta conversa, ha sido muy enriquecedora. Espero que a la audiencia igual le haya gustado este episodio. Igual a todos no olviden visitar el showroom de Ixina. O les pueden escribir a sus redes para agendar una visita. Y nos vemos en el próximo episodio de Archicast. Gracias, Luis.